ahora estamos con Matías García en la columna de Economía, que es docente de Economía en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Matías? Te habla Narela. Narela, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos y entiendo también con Nicolás. Sí. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, arrancando la semana. Acá estamos de paro, yo soy docente universitario, tenemos una semana de paro. Claro. Y parece que va a ser un conflicto largo el que vamos a tener frente. Un año complicado en materia de educación. Entre otros temas. Problemas, sí. Bueno, Matías, nos contabas que ibas a estar explicándonos un poco acerca de este acuerdo que se llevó a cabo con el Mercosur y la Unión Europea, en el cual Argentina ya dio su aval. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata esto? Sí, bueno. A ver, hace 3 semanas, hace poquito, no sé si lo han escuchado o algo se ha dicho por ahí, hace 3 semanas la Argentina avaló un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Uh-huh. Planteado así no es muy atractivo el tema, ¿no? Parece algo como muy lejano, casi diplomático y bueno, ¿y qué me va a afectar a mí? Claro. ¿Qué sé yo? Pero la realidad, este tipo de acuerdos trata cosas muy concretas. Básicamente lo que definen cosas como estas es qué cosas va a producir el país, uh-huh, qué cosas vamos a comprar o qué cosas vamos a poder vender y qué trabajos van a haber en la economía en el corto o en el mediano plazo. Cosas bien del día a día. Es concreto. Yo entiendo que el tema, insisto, parece no atractivo, pero hay que prestar un poquito, hay que hacer un pequeño esfuerzo y ver que nos va a afectar. Uh-huh. Cuando hablamos de un acuerdo, o sea, imagínense 2 regiones. Sí. En este caso 2 regiones muy grandes. Estamos hablando del Mercosur. El Mercosur es un territorio que integran 4 o 5 países. Hay uno que no es pleno, pero estamos hablando de países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que no es miembro pleno, y la Unión Europea. Estamos hablando de todos los países europeos. Ambas regiones deciden comerciar entre sí. Sí. Este acuerdo no es simplemente un intercambio de productos, es básicamente un acuerdo que implica cambiar las reglas del partido económico. Si esto fuera un partido, bueno, se cambian las reglas. Esto implica un acuerdo comercial. Decir, bueno, ¿en qué términos vamos a hacer este intercambio de productos? ¿Sería? Bien, ¿en qué términos? Está bien, ¿en qué términos? Voy entendiendo. Porque vas entendiendo, sí. Primero, lo más básico, uno cuando comercializa con otro país, ya sea porque exporto productos o importo productos, aparecen una serie de trabas siempre. Una de esas trabas son unos impuestos que se llaman aranceles. Si yo quiero exportar a cualquier país, me van a cobrar aranceles, y si yo quiero importar cosas, me cobran aranceles. Ok, que es como un arancel? Eso. Sí. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto que me obligan, insisto, a pagar si yo exporto o a pagar si yo importo, que lo que busca es proteger a la producción local. Si yo importo algo, tengo que pagar un arancel. ¿Qué busca eso? Y que la producción local tenga una leve ventaja. Uh-huh. Es como si nosotros vamos a correr una carrera y hay algunos que arrancan 5 metros más adelante. Tienen una ventaja eso. Esa ventaja es la que tiene la producción local. Para incentivar el comercio interno, ¿vendría a ser eso? Para proteger por diferentes motivos. Ahora vamos a discutirlos, porque justamente un acuerdo comercial lo que hace es reduce esa ventaja o hasta la elimina. Ajá. Quita los aranceles o los reduce. Entonces, un acuerdo comercial básicamente es reducir o eliminar estos impuestos, de tal manera que los productos puedan ser importados o exportados de forma más fácil
y de esa manera sean más competitivos. Imagínate, si yo exporto y ya no tengo que pagar un arancel, va a ser más fácil que yo exporte. O lo mismo que yo tengo que importar. Si yo tengo que importar y además tengo que sumarle un costo que se llama arancel, a veces tal vez decidan ni siquiera importar, o si importo, bueno, va a salir más caro, entonces va a ser más difícil que compita. Al reducirse eso, aumenta la competitividad de los productos que se intercambian entre esos dos países o grupos de países que hacen el acuerdo. Bien. Eso es básicamente el acuerdo comercial. Okay. Ahora bien, yo sigo, si no me cortan. Sí, sí, sí. Este acuerdo, que insisto, básicamente es reducir esos aranceles. Uno no puede mirar, como todas las cosas, tiene cosas buenas y también cosas malas, ¿no? Entonces, o puede tener posibles beneficios o puede tener posibles riesgos o preocupaciones. Entonces, la idea es, por lo menos, plantearlas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ventajas tendría un acuerdo comercial? ¿Por qué sería beneficioso? A ver, quienes defienden el acuerdo básicamente plantean tres elementos que son posibles beneficios. Uno es el más obvio. Bueno, seguramente tengamos, en este caso el acuerdo es con la Unión Europea, tengamos muchas posibilidades de incrementar las exportaciones agroindustriales. Ajá. ¿No? Insisto. ¿Qué implicaría ¿qué implicarían los productos agroindustriales? Los productos agroindustriales son ya no necesariamente commodities, o sea, no necesariamente el grano, sino el grano que ha sufrido algún tipo de procesamiento, o la uva se procesó y se transformó en vino. Entonces yo voy a tener ventajas, voy a poder exportar vinos, voy a poder exportar carnes, voy a poder exportar determinados granos procesados como pellet o como aceites en forma mucho más competitiva, porque antes me cobraban impuestos, y ahora entonces, sin esos impuestos o con menos impuestos, yo como exportador voy a tener una mayor ganancia, o directamente voy a poder exportar. Antes tal vez ese impuesto me impedía directamente exportar. Entonces, al incrementarse las exportaciones, los productores que tengan algún tipo de incumbencia en ese producto o en ese procesamiento van a tener nuevos mercados para poder colocar su producto. Entonces eso es algo que a priori que sin duda es beneficioso. El otro beneficio es que yo voy a acceder, la Argentina estaría accediendo a un mercado muy grande como es el europeo, y además con un alto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, que van a poder pagar productos que tal vez acá no se puedan comercializar de la manera que uno querría, ¿no? Entonces yo tengo un mercado gigantesco y que encima tiene dinero como para gastar, y yo voy a tener menos trabas. Entonces es algo positivo. Y el tercer objetivo que está, el tercer beneficio que está por supuesto relacionado, ante esa expectativa de que yo voy a poder exportar más a un lugar muy grande y con mucho poder adquisitivo, es un incentivo. ¿Para qué? Para que yo invierta, para que yo contrate más personas, para que yo aumente la producción, porque voy a ver que tengo posibilidades ciertas de tener un mercado que me compre lo que yo estoy produciendo, ¿no? Entonces todas esas cosas generan un círculo virtuoso, positivo, beneficioso, que posibilitaría este acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no? Más exportaciones, un mercado muy grande con alto poder adquisitivo y incentivos a la inversión, porque voy a tener dónde colocar esta producción. Bien. Estamos en Aire Fresco, la columna con Matías García, docente de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Matías, te saluda acá, Nico. Quería preguntarte, te escuchaba con esto de los beneficios, y quería preguntarte cómo impactaría esto en las industrias locales, este acuerdo. Bueno, las industrias locales o regionales, desaparecería un nuevo mercado, que no necesariamente tendría que ser dicotómico, no es que yo dejaría de abastecer a un mercado local o regional, sino lo que me aparecería acá es un nuevo espacio donde yo podría comercializar,
y eso, insisto, me incentiva a mí a aumentar la producción, a contratar más gente, a realizar inversiones, a crecer, porque tengo otro lugar donde yo puedo vender, porque hay más gente que está dispuesta a comprar eso y gente además que tiene un poder adquisitivo alto. Claro. Entonces, a nivel local, uno a priori, con esta mirada, puede decir, debería ser positivo. Okay. O podría ser positivo. El tema es que hay una serie de elementos riesgosos que hay que tener en cuenta como para no chocar, digamos, ¿no? Porque uno va, qué bueno, todas estas ventajas es buenísimo, avancemos, pero como yo les anticipé, hay una serie de riesgos o preocupaciones, ¿no? Preocupación. Una preocupación es algo que yo me tengo que ocupar previamente, ¿no? Porque si no, puedo llegar a tener más problemas que beneficios de esto. Y esas preocupaciones, ¿de qué van? ¿De qué vienen? Tiene que ver quizás con respecto también a las importaciones, porque imagino que este tratado tiene que ver con lo que podemos exportar, pero también con cuestiones de importación. Perfecto, Nareda. Sí, por ahí iba una de las preocupaciones. Por ahí va. Mira, básicamente yo voy a plantear tres riesgos. Tres riesgos que hay que tener en cuenta. Uno tiene que ver con la especialización productiva. Cuando los países, o dos bloques, en este caso, comercializan mucho, empiezan a comercializar, suele aparecer algo que los economistas llaman especialización productiva. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? Porque cada país tiende a concentrarse en lo que le resulta más fácil producir. Más fácil porque es más rentable o porque tiene determinadas ventajas comparativas o competitivas que hacen que su producto sea más barato, mayor cantidad o lo que fuera versus lo de otros países. Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, dos pequeñas ciudades. En una de ellas hay productores que hacen verduras muy buenas, mientras que en la otra ciudad hay panaderos que son muy buenos, ¿no? Entonces, lo lógico es que intercambien entre ellos, cada uno en lo que mejor hace. Uh-huh. El problema es, si una de las ciudades termina solamente produciendo verduras y la otra solamente panaderías, la que produce solamente verduras, tiene un riesgo, porque queda dependiente de una sola actividad. Claro. ¿No? Y parte del debate sobre este acuerdo justamente ese, si países como Argentina terminan especializándose principalmente en alimentos y materias primas. O sea, generan economías menos diversificadas. Y más dependiente quizás. Perdóname. Sí. No, y más dependiente quizás. Totalmente. Cuando una economía depende justamente demasiado de un solo sector, se vuelve más vulnerable. ¿Qué pasa si ese mercado se derrumba los precios de ese producto que yo hago? Es muy, muy vulnerable una economía especializada productivamente. Y esto es lo que tienden estos acuerdos comerciales, ¿no? En el cual cada país empieza o busca profundizar el producto o los productos que sean más fáciles hacer. Uh-huh. Esto es un riesgo. El otro riesgo va de la mano. ¿Por qué? Porque las distintas actividades económicas que hay generan cantidades de empleo diferentes. No es lo mismo el sector agropecuario que el sector industrial, que el sector servicios en cuanto a la generación de mano de obra. Uh-huh. Una fábrica, por ejemplo, genera muchos empleos, no solamente por los trabajadores que están ahí, sino que hay alrededor de esa fábrica logística, ingeniería y servicios. En cambio, el sector agropecuario, históricamente, es un sector, y más en los últimos años en el cual se mecanizó muchísimo, que no es muy demandante de mano de obra. Entonces tenemos dos sectores, uno que genera mucha mano de obra y el otro que genera menos mano de obra. Siempre la industria genera mucha más mano de obra que el sector agropecuario. Entonces, un problema que va de la mano con el punto anterior, esa especialización productiva de la Argentina, que tiende a la reprimarización, o sea, a acostarse sobre el sector primario. ¿Qué vendría a ser el sector primario, Matías?
Sector primario es el sector que está asociado a los recursos naturales. Básicamente estamos hablando del sector agropecuario y de actividades extractivas como la minería o la energía. Son sectores que están pegaditos a los recursos naturales. Luego esos productos que de allí se generan, las materias primas, se industrializan, pasan al sector secundario o sector industrial. El sector industrial genera mucha mano de obra, el sector primario genera poca mano de obra. Bien. Entonces, si la Argentina se reacuesta sobre el sector primario, además de ser una estrategia que te deja más vulnerable, genera menos empleo, porque además es suma cero esto. Yo me recuesto sobre el sector primario y la industria se contrae, ¿no? Que es la que genera mucha mano de obra. Y el tercer punto, y ya dejo como para que me pregunten o lo que fuera, aparece justamente con esto que yo acabo de decir. ¿Qué pasa con la industria? Porque acuérdense que en este acuerdo comercial la idea es que nosotros podamos exportar no solamente productos agropecuarios, sino también podemos exportar productos industriales. El tema es que no es lo mismo nuestra actividad industrial comparada con la actividad industrial en Europa. Imaginemos, ¿no?, el caso de las panaderías que recién habíamos hablado. No es lo mismo la competencia que pueda realizar un negocio que tiene una pequeña panadería con otro negocio que tiene una planta enorme, con hornos industriales, en los cuales va a ser muy difícil que yo pueda competir en calidad o en precio. Entonces, al estar poniendo en igualdad de condiciones ambos lugares, va a ser muy difícil que nuestra industria pueda competir con la industria europea, ¿no? Y todo lo contrario, los productos industriales europeos van a poder competir con los nuestros. Entonces, va a generar que muchos productos industriales europeos vengan acá a la Argentina y eso retrotraiga a la actividad industrial, que, vuelvo a decir, genera, por un lado, esta especialización productiva que nos hace más vulnerables y además nos quita mano de obra, ¿no? Entonces, esos son riesgos que tenemos. Tenemos posibles beneficios y también tenemos riesgos. Perfecto, clarísimo. Sí, la verdad que sí. Estamos entre posibles beneficios y riesgos. Estamos analizando el acuerdo comercial entonces entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Así es. Que en resumen teníamos como ventajas la posibilidad de insertar productos en el mercado europeo, lo cual posibilitaría ampliar la producción, pero por otro lado, por cómo están encaradas hago un resumen a ver si entendí, a ver si anoté bien los apuntes de la clase. Entonces, Argentina se vería ahí como beneficiada, pero por cómo está encarada la economía, que contabas esto de la primerización, ¿está bien la palabra? Primarización, de primario. De la economía y el retroceso de la industrialización, nos veríamos con mercados con menos oferta laboral quizás, y también está el tema de la competencia de la industria europea en comparación con la nuestra, que quizás tienen más desarrollo tecnológico. ¿Por ahí viene la mano? Totalmente. Muy buen resumen. ¿Estoy aprobada? Estás aprobada. Y agrego algo más, Narela, porque esto que es a mediano plazo, porque esto no es que ocurre ya, es un acuerdo que a veces la reducción de aranceles pueden ser a 10 años, 15 años, 20 años, son acuerdos a mediano y largo plazo, se va a ir dando. En nuestra vida de los últimos años, poquitos años, se está dando algo parecido a esto. El actual gobierno tiene una política de desregulación y de apertura en general de la economía, en la cual algunos de estos efectos, los buenos y los malos, pongamos sobre la mesa, se ven diariamente, ¿no? Tenemos una política por ejemplo, de apertura, una fuerte apertura comercial, con por ejemplo, una avalancha de importaciones, ¿no? Básicamente el gobierno desreguló y posibilitó la entrada de productos importados buscando contener los precios, ¿no? Porque si uno importa algo, uno ¿qué va a importar? Algo que
en el mercado local esté más barato que lo que se produce acá, porque si no, no tendría mucho sentido importar algo que esté más caro. Claro. ¿No? Entonces, vos por un lado decís, che, pero eso está bueno yo como trabajador tener la posibilidad de obtener productos más baratos, y esos productos más baratos, ¿dónde vienen? De las importaciones. Ahora bien, la contracara de eso, o el riesgo de eso, es que ese producto que yo ahora estoy comprando más barato, se produjo en otro lugar. Y dejo de comprar, por lo tanto, los productos que, si bien un poco más caros, pero se producían acá y generaban trabajo local. Y movía Entonces, el mercado eso se interno. empieza a ver. Vos por un lado tenés cierta contención de la inflación, pero por otro lado tenés cierre de fábrica. Y si cierran la fábrica, la gente se queda sin trabajo. Y si se queda sin trabajo, no tiene plata para comprar. Exacto, entonces es un problema. No es tan fácil, no es todo matemático, porque a veces uno, buscando beneficios, genera problemas. Entonces, la economía tiene esas contradicciones en las cuales hay que manejarse con cuidado. Porque hay números, pero hay gente también dentro de esos números. Claro. Hay personas. ¿Cómo vamos a hacer esta apertura? ¿Cómo vamos a hacer este acuerdo comercial? Buscando, por un lado, productos baratos, buscando que nuestros productos puedan ser exportados, pero sin que eso represente o sin que eso genere una especialización productiva, una caída en el empleo y una reducción de la industria, porque vamos a competir contra un monstruo como son los europeos en cuanto a industria. Esas cuestiones hay que discutirlas y plantearlas para que estos acuerdos o estos desarrollos de estos acuerdos sea cuidadoso, porque como vos decís, en el medio hay personas. Perfecto. Bueno, Matías, muchísimas gracias por la comunicación. Espero que te hayas sentado cómoda la nueva locución. Sí. Te agradecemos muchísimo, quedó muy claro. Y bueno, y también ahí vas a estar en la lucha docente, ¿no? Multitarea. Multitarea. Un placer, Narela y Nico. Igual ya nos vamos a ir acostumbrando, porque yo a veces empiezo a hablar y no dejo que hagan preguntas o comentarios, pero ya nos vamos a ir acomodando. No, vamos a ir acomodando. Así que seguramente va a ser más dialogado la próxima. Sí, también para nosotros. Para nosotros la oportunidad de aprender de economía también. Sí, aprendí un montón. Sí, aprendí un montón. Bueno, acabamos de escuchar a Matías García, docente de Economía de la Universidad Nacional de La Plata, en su columna de Economía en nuestro programa. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.